capítulo 10, versículo 1 en adelante. Bendito Dios. Amén, aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Bendito Dios. Y dice así la bendita palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Padre, hoy en esta mañana me pongo delante de ti, Señor. Primeramente, Señor, creyendo, Señor, que es tu palabra santa y que es infalible, Señor, y más cortante que espada de dos filos. Dios mío, hoy en esta mañana, Padre, yo he creído que tu palabra viene a tiempo y afuera de tiempo. Dios mío, y que tú hablas a cada corazón personalmente por medio de tu palabra. Yo he creído, Padre, que cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo, pone el hacer y el querer conforme a tu palabra. Pero hoy en esta mañana yo vengo creyendo en el poder de tu palabra, Señor, que tú envías, Señor, a tu pueblo. Por lo tanto, me someto a tu Espíritu Santo para que Él sea quien hable, Señor, en esta mañana. Y que tú abras, Señor, los oídos de cada uno de nosotros, para que podamos atesorar tu palabra. Te damos gracias por ello, Padre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo solamente pido que una unción venga sobre nuestra vida por medio de tu palabra. Señor, nos llenamos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento hoy en esta mañana. Algo que el apóstol Pablo tenía muy en cuenta para la iglesia del Señor era que siempre el apóstol Pablo siempre les ponía ejemplo a la iglesia cómo debía de caminar. Si podemos nosotros entender hoy en esta mañana, Dios nos ha dado una nueva oportunidad en este lugar. Dios nos ha permitido tener una oportunidad más para estar en la casa del Señor. Amén. Dios nos ha permitido que las puertas de esta iglesia sigan abiertas con un propósito. Amén. En mi forma humana, en mi deseo delante de Dios, había orado y había consultado al Señor y yo obtuve la respuesta del Señor. Pero el Señor, a través de ustedes, el domingo pasado, me hizo sentir como aquella vez cuando Moisés estaba allí y le dice al Señor: si yo quiero, puedo darte un pueblo nuevo. Y le dijo Moisés: no, Señor, yo quiero el mismo pueblo con que he caminado todo el tiempo. Amén. Le dijo el Señor: para mí no es difícil quitarte este pueblo y darte uno nuevo. Dijo Moisés: no, Señor, no lo hagas. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de Moisés, en medio de todas las dificultades, el corazón de Moisés estaba amando a las personas que Dios le había dado para guiarnos. Había atravesado tantas cosas,
Si ustedes ven 1 Corintios, le está diciendo, no ignoréis. O sea, que no tengamos en cuenta, que olvidemos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice, no ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Miren, ahí Dios, como Moisés no se iba a sentir agradecido, porque Dios había agarrado un pueblo a Moisés, en el cual Dios los había cubierto, Dios los había llevado por una nube durante el día y con una columna de fuego sobre la noche para que no aguantaran frío. Y en el día una nube que los cubría para que no los tapara del sol. Los había llevado, habían pasado el mar y habían sido bautizados. Mire, el pueblo de Israel fue bautizado todo en grupo. El bautismo más grande que hubo en aquel tiempo. Todos fueron bautizados cuando pasaron el Mar Rojo. Fueron bautizados todos. Y dice la palabra de Dios, dice Pablo, no quiero que ignoren que como Moisés guió a aquel pueblo, que como Moisés pasó y todos comieron del alimento espiritual. Todos nosotros, una cosa que estamos aquí, es porque necesitamos el alimento espiritual y necesitamos tomar del agua espiritual de Dios. Porque dice que aquel pueblo, ellos no tuvieron que trabajar, Dios les mandaba maná del cielo. Este pueblo no tenía que trabajar, vivía de las bendiciones de Dios, iban caminando. Imagínense cómo Dios cuidó de una nube, Dios cuidó de que ellos tuvieran siempre alimento. Dice que todas las mañanas les caía el maná del cielo. Miren, nada más a recoger ellos iban para comer. Y el Señor les dice, coman todo lo que puedan, pero no guarden para mañana. Coman todo lo que ustedes puedan comer hoy este día. Y mire, aquel pueblo iba caminando a la tierra prometida. Lamentablemente, en la desobediencia del pueblo, de camino para Egipto hacia la tierra prometida, era un camino aproximadamente de 40 días. Pero como el pueblo no había entendido el plan de Dios, el pueblo tuvo que caminar 40 años. Imagínese usted. Cuando hay muchas veces que no hacemos lo que a Dios le agrada y contristamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hay muchas veces que las bendiciones de Dios se van a tardar más de lo que Dios ha provisto. Dios nos ha prometido que nos va a bendecir, pero hay muchas veces que la bendición de Dios tarda y decimos, ¿y por qué yo no soy bendecido? ¿Sabe por qué? Porque hay muchas veces que no agradamos a Dios con nuestros hechos. Yo en este día decía, Señor, ¿esto quieres que predique? Decía el Señor, sí. Mire, el problema del pueblo de Israel era que el pueblo de Israel se les había olvidado cómo Dios había cuidado de ellos. Se les había olvidado que Dios había dado alimento para ellos, no solamente físico, sino espiritual. Se les había olvidado de que habían tomado agua en el desierto sin haber un oasis. Con solo que Moisés tocara la roca, comenzaba a surgir agua de aquella roca. Y ellos tomando agua fresca, todo un pueblo. Miren, la bendición de Dios no era extraña para ellos. Ellos habían recibido bendición de Dios en grande, pero lamentablemente a ellos se les había olvidado que habían bebido de esa roca, que habían pasado y habían comido. Y tanto así que llegó un día en que dijeron, en Egipto comíamos carne. Y aquí, miren, Dios supliéndoles las necesidades, bendiciéndolos, y ellos renegando porque no estaban comiendo carne. Mire, Dios sabe lo que hizo. Si quieren carne, dijo el Señor, carne van a tener hasta que se les salga por las narices. Hay muchas veces que nosotros, hermanos, despreciamos la bendición que tenemos de Dios y a veces renegamos porque no tenemos tal vez lo que tiene el vecino, lo que tiene otra persona. Hay muchas veces que queremos tener más de lo que Dios nos da.
El pueblo de Dios, como decía el viernes, tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da. Lo poco o lo mucho que nos da, tenemos que ser agradecidos, no pretender tener más de lo que nosotros tenemos. Si usted tiene nada más frijolitos y arroz en su casa, denle gracias a Dios, porque eso es alimento. Hay personas que no tienen. Y yo les decía hoy nuestros niños, ¿verdad? Están mal acostumbrados que ya no quieren ni frijolitos ni arroz. Hoy quieren pura comida de McDonald's, quieren comida de otros lados, quieren comer rico y le hacen cara fea a toda la comida que hay en casa. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ser agradecidos con lo que tienen. Porque yo les decía, muchas veces me sentaba con las niñas a platicar con las nietas y les decía yo, mire, si ustedes ven los niños en África, si un niño comió una vez al día, le fue bien. Si ese niño, los juguetes de esos niños en la tierra, los zapatos de esos niños son los callos que les nacen en las plantas de los pies. Ellos no tienen zapatos, pero esos niños son felices jugando, porque tienen por lo menos una comida al día. Y hay muchas veces que nuestros niños tienen mucha comida y reniegan y la tiran y dicen no me gusta, prefieren comer pura comida chatarra, lo que le dicen, ¿verdad? Pizza, también quieren comer de todo. ¿Por qué? Porque le han despreciado la bendición de Dios, y tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que no desprecien la bendición de Dios. Nosotros mismos muchas veces, ¿verdad?, renegamos por el carrito que tenemos y decimos yo quisiera tener una Hummer como la que tiene el vecino. Pero Dios dice, te vas a quedar sin comer si compras ese carro, ¿verdad? Porque hay personas que prefieren andar en un buen carro y andar aguantando hambre. Pero nosotros en el pueblo de Dios tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da. Tenemos que agradecerle a Dios cada día por lo que Dios suple en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, yo quiero que ustedes se den cuenta, que no ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos comieron, todos bebieron. Dice, pero el versículo 5 dijo, pero los demás de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatra como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Óigame, qué tremenda esta palabra. O sea, comieron, bebieron y en lugar de darle la gloria a Dios, se sentaron a jugar. Qué tremendo es, hermano, cuando nosotros jugamos con las cosas de Dios. Mire, dice el pueblo se sentó a comer, a beber espiritualmente, dice, porque comieron espiritualmente, bebieron espiritualmente y comieron y se saciaron, pero el pueblo en lugar de ponerse a hacer la obra de Dios se puso a jugar. Mire qué tremendo. Y esto está escrito en la palabra de Dios. No es que yo lo quiera sacar, dice, el pueblo se sentó a jugar. O sea, en pocas palabras, hay muchas veces que estamos bendecidos y estamos jugando con las cosas de Dios. A Dios no le agrada que nosotros juguemos con las cosas de Él. A Dios le agrada que seamos sinceros y agradecidos y honestos con Dios, que si nosotros somos bendecidos, tenemos que darle a Dios la gloria en forma de trabajo, en forma de darle siempre a Dios su tiempo, en darle siempre a Dios de lo que Dios nos ha dado, de las finanzas de nosotros, tenemos que darle a Dios en agradecimiento. En todo Dios se manifiesta. Pero contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando nosotros nos sentamos a jugar. Me decía un pastor y me decía, viera que yo estoy pasando una tremenda lucha, dice, porque en las iglesias están haciendo tandas y la gente por pagar la tanda no tiene para dar a la iglesia. Mire, estaban jugando con las cosas de Dios.
estaban haciendo otra cosa que en lugar de hacer lo que a Dios le agradaba. Por eso dice, pero lo más de ellos no le agradó a Dios. Mira, a Dios no le agrada cuando nosotros jugamos por las cosas de Dios. Dice, pero lo más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero dice, estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quiénes? Para nosotros. Para nosotros. Y yo quiero que en esta mañana, vamos a volver aquí, pero yo quiero que vaya al libro de Josué, capítulo 6 del libro de Josué. ¿Por qué se escribieron estas cosas para nuestro ejemplo? ¿De qué estaba hablando Pablo aquí? Pablo nos estaba hablando de lo que sucedió con el pueblo de Dios. Josué, en el capítulo 6, aquí encontramos algo tremendo que nos da ejemplo. Por eso dice Pablo, estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Vamos al versículo 17. Las indicaciones que Dios estaba dando al pueblo. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová por todas las cosas que están en ella. Solamente Rabá, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, mire la advertencia que le está dando Dios al pueblo, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Miren, Dios les estaba dando indicaciones. Yo les voy a dar una bendición de tomar un pueblo. Pero tienen que cuidarse de no tocar nada del anatema. ¿Qué es el anatema? El anatema es todo aquello que va en contra de Dios. El anatema es todo aquello que pretende igualarse a Dios, pero que no es Dios. Eso es el anatema. Por eso le dice el Señor, vamos a entrar a poseer esa ciudad. Pero esa ciudad yo se la voy a dar a ustedes en la tierra. Pero todo lo que ellos poseen, tengan cuidado ustedes de no tomarlo, porque hay peligros si ustedes desobedecen a Dios y toman del anatema. Y todo lo que haya ahí, la plata, el oro y todo lo demás, dice el hierro, va a ser consagrado a Jehová y entrará en el tesoro de Jehová. Miren, qué tremendas las indicaciones que le estaba dando. Pero le dice, guardaos, el 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Miren qué tremendo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? No toquen las cosas inmundas. No pretendamos traer a la iglesia cosas que no le agradan a Dios. No pretendamos introducir a la iglesia cosas que no le agradan a Dios, porque inmediatamente a Dios va a cortar la bendición en ese momento. Usted sabe, hay muchas veces nos preguntamos, si yo me he hecho la pregunta, ¿por qué no crece la iglesia del Señor? Y esto no solamente hablando aquí de nosotros, hablando a nivel de la iglesia cristiana de verdad. Porque ahorita el anatema se ha metido en muchas iglesias que están muy grandes, pero porque realmente las personas ahí están haciendo lo que quieren y no hay señal del Espíritu Santo en esas iglesias. Pero sabe, las iglesias que nos hemos comprometido a predicar la verdad de la palabra de Dios,
siempre vamos a estar poquitas así. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas veces que la gente no quiere dejar de contaminarse del anatema. Y hay peligros. Miren, ahora en las iglesias hay show hasta de reggaetón, hay show hasta de salsa, hay show de toda música, hay show hasta de payasos en la iglesia del Señor. ¿Y usted cree que a Dios le va a agradar eso? A Dios no le agrada cuando nosotros metemos al anatema a las cosas de Dios. A Dios lo que le agrada es cuando nosotros hacemos las cosas santificadas a Dios. Cuando nos santificamos para traerle a Dios algo genuino, algo natural. Si vamos a traer una danza para el Señor, que esa danza salga del corazón y para Dios. No copiarle al mundo, porque ahí es donde está el problema. El pueblo de Israel le danzaba a Dios, pero en espíritu y en verdad. El rey David se despojó hasta de sus ropas reales para quedarse con ropa del pueblo, pero para alabarle a Dios. Pero no lo copió nada de lo que estaban haciendo los otros pueblos. Él hizo original delante de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor que lamentablemente Dios había dado instrucciones. Pero algo tremendo pasó. Yo quiero que vaya conmigo ahí mismo. Dice la palabra del Señor, capítulo 7. En el capítulo 7, ya leímos las indicaciones que había leído. Pero en el capítulo 7, versículo 1, pasó algo que ellos no se esperaban. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatemas, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaban junto a Bet-Abed, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Mira aquí, Dios les estaba dando indicaciones. Ahora el siguiente pueblo que ustedes van a conquistar es Jaí. Pero dice el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, mire, dijo, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y vemos aquí a un líder como Josué, creyéndole a Dios, le dice al pueblo, vamos ahora a obtener la siguiente ciudad que Dios nos da. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Josué? Que cuando él quiso conquistar la ciudad de Jaí, inmediatamente el pueblo de Israel ya no fue el mismo que cuando conquistó Jericó. Cuando conquistó Jericó, ellos no tuvieron que alzar ningún arma. Ellos solamente gritaron. Dice que gritó todo el pueblo. Se dio un griterío y los muros se cayeron. ¿Por qué? Porque había la presencia de Dios en aquel lugar. Y cuando en una iglesia la presencia de Dios está en ese lugar, tiembla la tierra cuando Dios está en medio de esa iglesia. Cuando Dios no está molesto con la congregación, Dios siempre va a dar la victoria. Y va a haber sanos, y va a haber milagros, y van a venir, y las personas van a aceptar a Cristo. Y las personas se van a quedar en la iglesia. Pero cuando a Dios suceden cosas que a Dios no le agradan, inmediatamente comenzamos a ver que en lugar de crecer la iglesia, siempre va disminuyéndose. ¿Por qué? ¿Será que a Dios hay cosas que a Dios no le agradan que nosotros estamos haciendo? Miren lo que dice, que Acán tomó del anatema y Dios se encendió en ira contra los hijos de Israel. ¿Quién fue la persona que falló? Una sola persona falló. ¿Y quién la llevó? Todo el pueblo de Israel la llevó. Porque dice que cuando quisieron conquistar a Jaí, en lugar de conquistar a Jaí, comenzaron a ser derrotados. Dice el versículo 5,
y los de Jaí mataron a ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mira aquel pueblo victorioso, aquel pueblo que se había levantado con una gran voz y fue destruido en los muros, ahora estaban siendo perseguidos. Ahora los persiguieron hasta abajo, dice, y el pueblo vino y se desfalleció. ¿Sabe de dónde viene el desfallecimiento de una iglesia? A veces por una sola persona que contamine la iglesia, viene el bajón de una iglesia. Y eso nos preguntamos, ¿y por qué no crece la iglesia? ¿Por qué Dios no nos da la victoria si hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos esto? Siempre hay palabra. Yo le puedo decir, aquí, yo me puedo presentar delante de Dios, que aquí hay palabra de Dios. Tanto cuando predica el hermano Eleno como cuando predico yo, siempre tratamos de traerle la palabra de Dios aquí. Y podemos decir, ¿y por qué no crece la iglesia? ¿Por qué siempre estamos los mismos? Viene gente y se va. ¿No hacemos esa pregunta? Josué, ¿qué dice el versículo 6 del capítulo 7? Entonces Josué, dice, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mire el lamento de un líder. Por eso Dios me ha jalado mucho las orejas. Y esta palabra viene para mí primeramente. Porque hay muchas veces, hermanos, que nosotros en nuestro afán de hacer que la obra de Dios camine, a veces hemos permitido que personas que no están preparadas espiritualmente ministren en este lugar. Hay veces que hemos tomado, en nuestro afán de querer animar a las personas, no lo hacemos por maldad ni porque desconocemos la palabra de Dios ni porque no lo quiere el Espíritu de Dios, sino que en el afán de que las personas se levanten espiritualmente y puedan hacer las cosas como a Dios le agradan. Hay muchas veces que nosotros hemos cometido el error de dar lugar a personas que realmente no están preparadas espiritualmente delante de Dios. Han tomado el anatema. Mire, hermano, porque el pararnos aquí en este lugar es muy santo. Y si vamos a emprender una nueva etapa que Dios nos está dando, porque el Señor ya había hablado a mi vida y había dicho, como le dijo Moisés, ya hasta aquí. Pero Dios nos está dando una nueva oportunidad, pero que ahora las oportunidades tienen que ser de acuerdo a Dios. Si hemos visto que no han surgido los métodos que hemos aplicado en el pasado, ahora vamos a aplicar lo que Dios quiere, porque ahora, desde ahora en adelante, los que nos paremos aquí en este lugar somos responsables delante de Dios de traer palabra de Dios. Y Dios quiere que comencemos a ver todo lo que el enemigo ha hecho, todo lo que el enemigo está haciendo. Mire, Israel estaba, en lugar de ir ganando, fueron derrotados en bajada, dice. ¿Qué es lo que pasó? 36 murieron de ellos, pero eso vino de desánimo a todo el pueblo, y el líder, juntamente con sus ancianos, comenzó a llorar delante de Jehová. Comenzó a decirle, Señor, ¿y por qué? Y mira lo que le contestó Jehová en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así delante sobre tu rostro? Mira, lo primero que Dios le hizo la pregunta, levántate. Y esa palabra el Señor me la dio a mí hoy en esta mañana, y dijo, levántate, ¿por qué estás humillado y con tu cabeza
Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Y yo les mandé y también han tomado el anatemas hasta que han juramentado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Miren lo que está pasando. Y eso es lo que Dios me dijo. ¿Por qué estás agachado? ¿Por qué estás triste? Levanta tu cabeza. Dijo, en el pueblo hay anatema. Hay cosas que a Dios no le están agradando, por los cuales muchas veces la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque dice Jehová, han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Dios le había dicho, no toquen nada del anatema. ¿Y qué fue lo primero que hizo Acán? Le gustó algo bonito del anatema y lo escondió. Hay muchas veces, hermanos, que la iglesia no crece porque a veces hay anatema en medio del pueblo. Pero Dios dijo, levántate y tú no te vas a quedar callado frente al anatema. Descubre al anatema. Y algo que Dios hablaba en mi vida esta mañana es que dice que que Josué, él se paró y lo primero que hizo fue tomar el papel de líder que Dios le había puesto. Ahora le dijo el Señor, tú vas a comenzar a hablar al pueblo. Le dijo el versículo 13, levántate. ¿Y qué le dijo? Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay entre medio de nosotros, de ti. Israel no podrá hacer frente a sus enemigos hasta que haya quitado el anatema de en medio de nosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercarán por los varones. Y el que fuera sorprendido el anatema será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Le dijo el Señor, llámalos, congrégalos, santifícalos, le dijo a Josué, sepáralos por tribus, y yo de las tribus voy a escoger familias, y de las familias voy a escoger a los varones, y ellos me van a dar cuenta delante de mí. Mire qué tremendo, Dios es un Dios de orden. Lo que Dios quiere es que descubrir lo que está dañando la iglesia. Y Dios habló a mi vida hoy en esta mañana por medio de esta palabra. Desde ahora en adelante vamos a cortar todo aquello que el diablo ha traído a la iglesia. Y dijo el Señor, y ponlo delante de mí. Yo les puedo decir, una de las cosas que ha dañado la iglesia es lo que se escucha fuera de la iglesia, o lo que se escucha en contra de nosotros, las quejas que hay entre nosotros. El Señor me dijo, desde ahora en adelante, tú vas a descubrir al anatema delante de todos. Desde ahora en adelante, yo como pastor y líder de esta iglesia, yo no voy a permitir más que el anatema siga haciendo estragos en esta iglesia. Si queremos seguir delante de Dios, los pocos que estemos, hermanos, Dios se va a glorificar y Dios va a suplir, si Dios quiere que sigamos acá, pero honestos delante de Dios. Desde ahora en adelante, todo aquello que yo oiga que está dañando la iglesia, inmediatamente yo voy a llamar a esa persona y voy a hablar con esa persona. Y si no, la voy a presentar al pueblo delante de la palabra de Dios, como dice, si tu hermano ha fallado contra ti, habla con tu hermano, y si te escucha, has ganado un amigo. Pero si no te escucha, preséntalo a los ancianos de la iglesia para que
buscar en esta persona. Yo le puedo decir algo en esta hora. La iglesia del Señor no puede seguir siendo dañada, porque no nos están dañando a nosotros, están dañando la obra de Dios. Y toda persona que venga a este lugar va a tener que entrar bajo las reglas del Señor. Va a tener que entrar en el camino que Dios ha establecido, porque no podemos nosotros seguir contemplando al enemigo. O terminamos esta iglesia o nos ponemos firmes a trabajar en la obra del Señor. Porque Dios nos va a dar la victoria, pero si nosotros somos honestos con Dios. Si nosotros somos honestos con Dios y no permitimos que el enemigo entre a esta iglesia, nosotros vamos a poder tener la victoria. Porque en lugar de ir para adelante, hemos ido para atrás. Por eso, hoy en esta mañana, el Señor ha hablado a mi vida. Y dice la palabra del Señor, que aquel día, Josué se levantó de mañana y agarró a todas las tribus y agarró a todos los varones. Entonces dice el 18, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da la gloria a Dios y el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubres. Mire la palabra de Josué. Josué sabía que Dios le había dicho que había anatema y que iba a castigar a aquel que había guardado el anatema. Pero mire las palabras de Josué. Le dijo, hijo mío, lo primero que haces, miren, no lo acusó inmediatamente. No le dijo, tú eres aquí, tú eres allá, tú eres hijo del diablo, que no. Lo primero que le dijo, hijo mío, dale la gloria a Dios. Y le dijo, y dale alabanza. Mire, y después que tú le des la gloria a Dios y le des alabanza, ahora declárame qué es lo que has hecho en contra de Jehová. Un líder enfrentando el problema directamente. Y eso es lo que Dios me decía en esta mañana. No debe la iglesia ser contristada con el Espíritu Santo de Dios. Dijo, enfrenta la situación que tengas que enfrentar. Josué enfrentándose a quien había cometido el error. ¿Y qué es lo que dice? Declárame, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y lo tomé, y aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Mire qué tremendo. Qué tremendo que el líder ni cuenta se daba, pero Dios, que todo lo sabe y todo lo descubre, Dios descubre aquello. Amén. Mire, qué tremendo. Él le dijo, sí, tomé esto y tomé lo otro, y está escondido en mi casa. Ay, tremendo. Gloria a Dios, porque dice que en ese momento, hermanos, a Josué le dolió, porque sabía lo que le esperaba acá. A Josué le dolió porque a un líder nos duele cuando Dios trata con las personas. Nos duele cuando las personas no son honestas con Dios y tratan de ocultar su pecado. Usted sabe, hermanos, que hay pecados ocultos que muchas veces no dejan crecer la iglesia. Los pecados ocultos son los más dañinos que ofenden a Dios. Cuando pretendemos ser una cosa en la iglesia y otra fuera de la iglesia, estamos metidos en problemas. Porque estamos haciendo que la obra de Dios desfallezca. Por un solo hombre que escondió algo en su casa, todo el pueblo estaba llevando las consecuencias. Un pecado oculto que hay en medio del pueblo, viene para abajo toda la iglesia. Y se nos hace fácil
echar la culpa es que la gente, a que los líderes, a que la iglesia, a que el lugar, y comenzamos a echar la culpa a otras cosas, menos examinarnos nosotros mismos. Examinémonos. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? ¿Qué es lo que hay oculto en nuestro corazón? Porque nunca digamos, es que el hermano tiene la culpa de que la iglesia no crezca. Nunca echemos la culpa a nadie. Examinémonos primeramente nosotros. ¿Estaré haciendo yo lo que a Dios le agrada? ¿Estaré haciendo yo lo que Dios me ha ordenado que haga? Es ahí donde está lo verdadero. ¿Dónde está lo honesto delante de Dios? Aleluya. Que es fácil mentir a un líder. A Josué bien le hubiera podido mentir, pero delante de Dios no se iba a quedar así. Dios le dijo a Josué: tráemelos a toda la otra familia, a todas las tribus, por familia y por varón de la casa. Miren la responsabilidad que cae sobre nosotros como varones. Señor, amén. Delante de varones nosotros somos responsables delante de Dios, porque Dios no llamó a las mujeres. Dios no llamó a las mujeres que se pusieran enfrente de Él. Llamó a los varones. Les dijo: pónganse enfrente de mí. Delante de Dios yo soy el responsable de esta iglesia. Amén, aleluya. Dios va a tratar conmigo. Y hay muchas veces que las consecuencias las llevo yo. Porque Dios no le va a pedir cuentas a mi esposa. Dios me va a pedir cuentas a mí, porque yo soy el varón delante de Dios de mi casa. Y a ustedes como varones, Dios les va a pedir cuentas a ustedes. Por eso es que dice que la palabra de Dios, que Dios llamó a los varones de aquellas tribus. Y cayó sobre Acán. Y Acán descubrió que había pecado contra Dios. Mire, lo tremendo que es cuando nosotros nos damos cuenta de que a Dios no se le escapa nada y que con las órdenes de Dios son ley. No